Bienvenidos todos en esta mañana. Lo vamos a recordar una vez más para que por favor lo tengan muy claro y por favor no queremos que se pierdan algo muy especial que queremos hacer por 5 semanas. El pastor Horacio lo dijo ahorita en nuestro tiempo con Dios, vuelvo y lo repito y al final también lo voy a volver a decir. A partir de la próxima semana vamos a iniciar una serie de 5 semanas, pero el mensaje está tan bueno que lo vamos a partir en 2, ¿sí? Cada mensaje va a tener 2 partes, pero esa primera parte va a ser a las 10:05 de la mañana y la otra parte es a las 11:10 más o menos, que seguimos la otra parte. Entonces, si usted llega a las 11 de la mañana, ¿qué va a pasar? Se va a perder la primera parte. ¿De qué están hablando? ¿Sí? Porque van a estar conectados la primera parte de las 10:05 con la segunda parte. Entonces, por favor, ¿sí? En esas 5 semanitas, procure llegar a las 10 para que no se pierda todo el hilo de la predicación. 5 semanas acerca de Jesús, de Semana Santa. Es también un momento para invitar a otros acerca de qué hizo Jesús, por qué lo hizo Jesús y cómo nos sentimos identificados con lo que Jesús hizo y lo que ha hecho en nuestras vidas. 5 semanitas, ¿sí? Entonces, por favor, venir a las 10 para que pueda entender el mensaje completo. Y bien, hoy terminamos entonces nuestra serie que le hemos titulado Libertad Financiera. Y hoy llegamos al 4.º mensaje de esta serie. Y desde que iniciamos esta serie dijimos que solo habían 4 cosas que podíamos hacer con el dinero. ¿Cuál es la primera? Ganarlo, luego gastarlo, luego darlo y invertirlo, ¿cierto? ¿Sí? Eso vimos las 3 semanas anteriores, ¿sí? Ganar dinero honestamente, dar dinero generosamente y gastar dinero sabiamente. Esto lo hablamos, eso es lo único que podemos hacer con el dinero, ¿sí? Ganarlo, darlo o gastarlo, ¿sí? Y hoy vamos entonces con el 4.º principio, que es invertir con cuidado. Y vean, hay muchas personas, tal vez usted conoce personas que trabajan toda su vida y así como ganan, gastan y ahora ¿qué tienen? Porque todo lo que ganaban, ¿qué pasó? Se fue. Y no pensaron en un futuro, ¿sí? Personas, también conozco, que dijeran, yo no me alcanzo a pensionar. ¿Escucharon personas así? O tal vez usted es una de esas personas. Yo no me voy a pensionar, entonces ¿qué hacemos? Pues digamos la Colpensiones o fondos privados, venga, denme esa plata y yo la invierto mejor, porque yo no alcanzo a llegar hasta allá. ¿Y qué pasó? Sí llegó. ¿Y si llegó sin qué? Sin pensión. Ay, gracias. Entonces hay que pensar en el futuro. Y a la mayoría que gracias a Dios han escuchado consejo de siga pagando pensión, siga, pero es que no me alcanzo a pensionar, es que todavía falta mucho, siga. Y hoy hay personas que dicen, gracias por ese consejo de finanzas, lograron la pensión y pueden disfrutar de un buen futuro. Y la Biblia no solo habla de trabajar o dar, también nos enseña que debemos administrar y multiplicar lo que Dios nos confía. Y antes de hablar de invertir, la Biblia establece un orden espiritual en la administración del dinero. Y lo primero que tenemos que tener presente es que debemos honrar a Dios, ¿con qué? Con lo que nos da. Y uno de los principios más importantes en la administración bíblica del dinero es el principio de dar con un corazón agradecido. Y eso lo leíamos ahorita en 2 Corintios 9:7. Damos por gratitud, no damos por obligación. Y miren lo que dice Proverbios 3:9-10. Y dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.
Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Entonces, en el mundo antiguo, en la parte bíblica, las personas que tenían su cosecha, ¿qué es lo que hacían ellos? Cuando terminaban la cosecha, ¿qué pasaba? ¿Apartaban qué? Lo primero, ¿sí? Para Dios. Y algunos hablan del 10%, otros hablan de algo más. Pero mire que el agricultor no esperaba traigámoslo a nuestro contexto, ¿sí? Un caficultor, ¿sí? Creo que demora 2 años alrededor del tema del café, no sé, me confirman los que saben de café, y ya a los 2 años pues empiezan a recoger. Pero mire que el agricultor, el caficultor dice, bueno, de lo que ya me gané, aparto, ¿sí? Pero muchas veces las personas lo que hacen es, esperemos a ver si queda algo, ¿sí? Esperemos si me sobra alguito. Si me sobra alguito, pues entonces eso vamos a darlo a Dios. Pero mire que los agricultores bíblicos no pensaban de esa manera, porque lo primero lo que hacían era apartarlo para Dios. Y esto revela algo tan importante en nuestro corazón, porque listo, alguno puede decir, pero yo no soy agricultor, no soy caficultor, pero algunos son empresarios, otros tienen sus ingresos. Y más allá de lo que sea de agricultor o de tener ingresos, lo importante que tenemos que tener es esto, y es que Dios debe ocupar el segundo lugar, el primer lugar también en nuestra vida financiera. Y no solamente con nuestras palabras, no solo decir, sí, Señor, tú ocupas lo primero en mi corazón, sino en cómo manejamos el dinero. Y darlo primero a Dios era una declaración de fe, porque el pueblo estaba diciendo, Dios, confiamos en que eso no me va a hacer falta. Confiamos en que yo doy a ti lo primero y el resto proviene de ti. Y hoy significa que cuando recibimos nuestros ingresos, deberíamos preguntarnos, hacernos esta pregunta: ¿cómo estoy honrando a Dios con lo que Él me ha dado? ¿Él es lo primero? ¿O primero pago gas, pago deudas, compro cosas? Y si queda algo, entonces pues seamos generosos con Dios. Y mire, esto no se trata de una obligación religiosa. Eso no se trata de que le digan, claro, allá les están lavando el cerebro en la iglesia, pidiéndoles plata. Eso se sabía, que allá es donde les están diciendo que deben de dar. No se trata de eso. Se trata de una prioridad espiritual. Por eso me encanta ese texto de 2 Corintios 9:7. Cada uno da, ¿dónde propuso? ¿Le están obligando? ¿Le están diciendo que deben dar? Dios pone ese deseo de hacer su voluntad. Un pastor en alguna ocasión contó una historia. Y contó la historia de un cristiano que inicia un negocio. Y empezó muy poquito, con poquitas ventas, con poquitos ingresos. Pero este empresario, que empezó muy poco a poco, le dijo a este pastor, pastor, yo decidí confiar en Dios y darle a Dios lo que le correspondía. Sacaba entonces los gastos de la empresa, lo que generaba la empresa, y la utilidad pues daba la parte que le correspondía a Dios. Y él empezó muy desanimado diciendo, pero es que es como, es que es tan poquito. Pero él decía, yo quiero ser ¿qué? Fiel. Y empezó poquito a poquito. Y él decía algo muy interesante, este empresario: si Dios no es primero cuando tenga poco, ¿qué va a pasar cuando tenga mucho? No. Tampoco será cuando tenga mucho. ¿Qué creen que pasó con los años?
¿Qué creen que pasó con el negocio de este hombre? Creció de una manera importante. Y entonces la gente le empezó a preguntar, venga, ¿cuál fue la metodología? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué estrategias de mercadeo hizo? ¿Cuál fue la mayor estrategia que él hizo? Ser fiel a Dios. Porque él decía, si yo no soy fiel en lo poco, pues ¿cómo voy a hacerlo cuando tenga mucho? Y cuando alguien le preguntó cuál había sido el secreto, él respondió, siempre recordé que el dinero nunca fue mío, siempre fue de Dios. Y eso es tan importante tenerlo en cuenta en nuestras vidas, porque no se trata de cuánto es, siempre se trata de la fidelidad que podemos tener. Y esto se conecta con la segunda, y es que debemos comprender que nosotros somos ¿qué? Administradores de lo que Dios nos confía, ¿sí? Después de honrar, debemos recordar algo muy importante, ¿sí? Y es que nosotros no somos dueños, en absoluto, ¿sí? Solo somos administradores. Y eso nos lo recordó el Señor Jesús en una palabra, Mateo 25, 14 al 21. Y en esta parábola, ¿qué ocurre? Llega un hombre, dueño de algo, y le dice a 3 hombres, les voy a dar cierto dinero. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, y a otro ¿cuánto le dio? 1, ¿sí? Y él dijo, pues miren a ver qué van a hacer con ese dinero, yo se los entrego, se los confío, ¿sí? ¿El dinero era de ellos? No, se los entregó, ¿cierto? Entonces el que tenía 5 talentos, ¿qué fue lo que hizo? Lo multiplicó, los invirtió, hizo negocios, y en algún momento llegó nuevamente ese dueño, y ese dueño le dijo, venga pues, relaciona cuentas. Y el que le dio 5 le dijo, pues patrón, usted me dio 5, aquí le entrego ¿qué? Otros 5, tome 10. ¿Y qué dijo el dueño? Buen siervo. El que le dio 2 dijo, pues usted me dio 2 y con eso también hice algunas inversiones, hice ciertos movimientos y le entrego ¿qué? Otros 2. ¿Qué dijo el dueño? Bien, buen siervo y fiel. Y al que le dio 1, ¿qué dijo? Ay, es que la crisis económica, el cambio de gobierno, es que el CDT estaba pagando muy poco, ¿y qué hizo él? Pues le entregó 1, al menos no perdí. Y entonces el dueño le dijo que, ¿siervo qué? Malo, porque lo hubiera metido al menos a un lugar donde le diera algo de intereses, pero nada. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que cuando Dios nos pida cuentas, Él va a decir, bueno, Héctor, Carlos, Nata, Vane, ¿qué hizo con lo que le entregué? ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Bueno, espero que le digamos, bueno, Señor, usted me dio esas habilidades de administrar, me dio esas habilidades esto, te devuelvo lo que me diste. Y nadie puede decir, Señor, tú a mí no me diste nada, porque a todos ¿qué? Nos ha dado mínimo ¿qué? Un talento, una habilidad, una destreza, una ocupación, algo que diga, Señor, mire, tú me lo diste y yo, ¿qué hice con eso? Y espero de todo corazón que Dios nos diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El dinero no pertenecía a los siervos, ellos solo lo administraban. Y esto nos enseña que todo lo que tenemos, quiere decir que nuestro salario, nuestros bienes, nuestros ahorros, ¿a quién le pertenece? A Dios. Nosotros solo somos administradores temporales. Y Dios espera algo de los administradores. ¿Qué espera de nosotros? Fidelidad. Que seamos fieles.
Y el problema del tercer siervo no fue perder dinero. ¿Cuál fue el problema del tercer siervo? Miedo. ¿Sabe qué creo yo? Es que no hizo nada por lo que recibió. Se quedó estancado. ¿Y el miedo qué? Hizo que más bien lo escondiera. Y Dios siempre espera que administremos bien lo que Él nos confía. Y eso incluye usar con sabiduría el dinero para hacerlo crecer. Imaginemos que un amigo les presta un carro. ¿Algún amigo les ha prestado un carro por una semana? Es que uy, ¿qué amigos tenemos? Bueno, que alguien le prestó un carro. Y bueno, a veces prestar no es tan bueno, ¿cierto? ¿Sí? A veces uno le dice al vecino, présteme la licuadora que se me dañó. Y uno llega y prende la licuadora al vecino y ¿qué pasó? Ay, oiga, las cosas prestadas son cosas muy bravas, ¿cierto? Algo se le daña a uno. Imaginémonos que un amigo le presta un vehículo o algo que es muy preciado para él durante una semana. ¿Cómo cuidamos nosotros ese elemento, ese artefacto, ese electrodoméstico, ese vehículo? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Por qué? Porque no es mío, ¿cierto? ¿Sí? Y a veces hasta cuidamos mejor las cosas que no son de nosotros que las propias, porque al fin y al cabo las propias ¿qué? Pues si se dañan son de nosotros, pero eso, yo no sé qué es lo que tiene eso que uno pide prestado o algo, oiga, y pasa, se daña, y la persona decía, yo se lo entregué bueno, entonces ¿qué? A pagar, ¿cierto? Entonces a veces no somos muy dados a las cosas prestadas. Pero mientras usemos lo que nos prestan, lo cuidamos bien, no lo maltratamos, porque sabemos que en algún momento tenemos que devolverlo. De la misma manera, Dios nos ha confiado recursos y un día daremos cuentas de cómo lo administramos. Entonces, primer principio es honrar a Dios con lo que nos da. Segundo principio, comprender que somos ¿qué? Administradores. Tercer principio, y aquí ya vamos con el tema de las inversiones. Invertir con sabiduría y discernimiento. Y la Biblia también nos advierte contra la ingenuidad financiera. Mire lo que dice Proverbios 14:15. ¿Qué hace el imprudente? ¿Qué hace el imprudente? Cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. En nuestros tiempos, ¿quién es el prudente que cree todo lo que le dicen? ¿Qué escuchan normalmente de personas? Ajá. Sí. Que a nadie más le va a dar, ¿cierto? El imprudente en la Biblia es la persona que no examina, que no evalúa, ¿sí? Y obvio, esto lo ocurre en nuestro mundo financiero. Personas caen en inversiones porque alguien le dijo, ¿esto qué? Esto da mucha rentabilidad. Es que yo ya me metí y es bueno, entonces ¿qué? Métase usted también. Es una oportunidad ¿qué? Única. Solo es para las primeras 100 personas. Eso es impresionante cantidad de cosas de nuestro mundo digital. Me ocurrió hace un mes, más o menos hace un mes, 2 meses. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, uno ya no sabe si eso es verdad ese video o no. La verdad es que es impresionante cómo la inteligencia artificial ha avanzado. Y entonces me llegó un video de David Vélez. ¿Saben quién es David Vélez?
el fundador de Nubank, ¿cierto? Ahorita una de las plataformas financieras más sólidas y más fuertes. Y entonces, en el video hablaba que recuerdo algo como que si uno invertía 1 millón en eso que él decía que era súper rentable, que no era para todo mundo, ¿sí? Era para ciertas personas que desean verdaderamente invertir, daba como entre 300 y 400 mil pesos de rentabilidad. Un 40%, uno dice, ¿quién da eso? Pero en la imagen, ¿quién estaba? David Vélez hablando sobre eso. Y entonces uno dice, ¿esto sí será cierto? ¿Sí será verdad esto? ¿Sí? Y muchas personas, ¿qué pasa? Como vieron a David Vélez hablando, ¿qué hicieron? Comieron e invirtieron. ¿Y sabe qué pasa? ¿Lo que era eso? Un fraude, una estafa. Y muchas personas, ¿qué pasó? Cayeron. Por eso, por favor, cuidado. Cuidado con el ser ingenuos. El ser, ¿qué es lo que hace el imprudente? ¿Qué nos dice? ¿Qué dice el imprudente? Cree todo lo que le dicen. Y la Biblia dice que la persona prudente, ¿qué hace? ¿Qué hace la persona prudente? Se fija. Y aunque personas le dicen esto, le doy un 30% de rentabilidad, esto suena increíble, en algún momento seamos personas muy prudentes, ¿sí? Muy sabias, ¿sí? ¿Cómo lo aplicamos? Invertir con cuidado significa ¿qué? ¿Qué debemos hacer? Investigar, ¿sí? No solo nos quedemos con un video de una persona que sale ahí y dice, sí, yo les prometo que esto es verdad. Pregunte a otras personas, ¿sí? Analice ¿qué? Riesgos. Y no dejarnos llevar por emociones. Así que el creyente debe tomar decisiones financieras con sabiduría. ¿No con qué? Con impulsos. Muy importante no dejarnos guiar por nuestras emociones. Invirtamos con sabiduría y discernimiento, ¿sí? Ahora entonces vamos con el número 4. Y el número 4 es diversificar para reducir el riesgo. Y la Biblia también enseña un principio financiero muy avanzado. Mire, eso no es de ahorita. El hecho de diversificar para reducir el riesgo. Mire lo que dice Eclesiastés 11:2. Y me encantó este versículo. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Y qué tiene que ver este versículo con nosotros o con la época antigua? ¿Qué ocurría? Los comerciantes antiguos enviaban la mercancía, bueno, que ahorita también es en barcos, pero ahorita hay otros medios de transporte marítimo y aéreo, pero los transportistas, los mercaderes, enviaban su mercancía en barcos, pero no lo enviaban en un solo barco. ¿En cuánto lo enviaban? En 7 y en qué? Y en 8. Porque hay una realidad y es que en el mar puede ocurrir cualquier tipo de cosas. Cosas como ¿qué? Una tormenta, piratas, ¿cierto? ¿Sí? Y se puede perder la mercancía. Entonces ellos decían, miren, envíen más bien lo que va a ser de una mercancía grande y llévenlo en ¿cuántos barcos? 7 o en 8. Porque si se pierde un barco, al menos ¿cuántos hay más? Hay 6 o 7, ¿sí? Y no se va a perder toda la mercancía. Este es el principio que hoy llamamos diversificación.
Y es importante no poner todos los recursos ¿en dónde? En un solo lugar. Porque ¿qué puede ocurrir? Cualquier cosa. ¿Qué hace el prudente? Distribuye sus recursos, ¿sí? Y eso reduce un poco más el riesgo. Y es impresionante cómo hoy hablan de diversifique y eso lo ven como tendencia, pero eso estaba en la Biblia, donde nos enseña que estos expertos financieros ya sabían lo que podía hacer con el tema de la diversificación. Imaginémonos dos personas. La primera persona invierte todo su dinero ¿en qué? En un negocio, ¿sí? El capital de varios años de vida, trabajo, esfuerzo, ahorros, y lo invierte en un solo negocio, porque le dicen que ese negocio ¿qué? Es muy bueno, es muy rentable. ¿Y qué pasa cuando ponemos las cosas en un solo negocio? Una crisis financiera y las ventas ¿cómo? Para abajo, pero dependía solo de ¿qué? De ese negocio. Y si ese negocio falla, ¿qué pasa? Falla absolutamente todo. ¿Qué pasa con la segunda persona que distribuye sus recursos en varias áreas? Si una falla, ¿qué pasa? Las otras pueden seguir funcionando, ¿cierto? Y pueden apalancar el riesgo de las otras. Y esto es sabiduría. Y la Biblia enseña ya este principio. Así que por favor, ¿sí? Y lo que decían se me olvidó, en frases antiguas, ¿cómo es que le decimos? Sí, dicho sabio, ¿sí? No ponga ¿qué? Todos los huevos ¿en dónde? En una sola canasta. Aprendamos, ¿sí? Aprendamos de este principio de diversificar. Vamos entonces con el número 5. Y el número 5 es invertir también es una forma de preparar ¿qué? El futuro. Y la Biblia también enseña y habla de pensar en las futuras generaciones. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Y esto qué nos muestra? Que la persona sabia no vive solo para el presente. Piensa también en ese impacto de esas decisiones que toma hoy, pero que van a tener una gran repercusión ¿en dónde? En el futuro. Y invertir con cuidado puede permitir enfrentar emergencias. ¿Usted sabe si se va a enfermar o no en el futuro? No lo sabemos. Y si su familia depende económicamente de usted solamente, entonces hay que pensar en ahorrar para un futuro, para apoyar la familia, para si en algún momento necesitamos ayudar a los hijos poder hacerlo, bendecir a los nietos, contribuir a la obra de Dios. Y la inversión no se trata solo de acumular dinero, también puede ser una herramienta para bendecir a otros. Y la Biblia nos enseña esto, que la verdadera libertad financiera no comienza con ¿qué? Con cuánto dinero ganamos. Comienza con cómo administramos ¿qué? Lo que Dios nos da. Queremos tener libertad financiera. Algunos tal vez dicen, estoy un poco endeudado, estoy en gastos a tope, no me alcanza, necesito hacer un presupuesto. Pero antes de empezar a hacer todo esto, debemos primeramente tomar una decisión.
¿Cuál es la primera decisión que deberíamos tomar? ¿Cuál es el primer principio que nos dice acá? Honrar a Dios con lo que Él nos da. Y algunas personas tienen un pensamiento de, es que si yo doy, ¿eso qué va a pasar? Me va a hacer falta. Pregunta, aquellos que hemos entendido este principio de honrar a Dios con lo que nos da, ¿hace falta lo que le damos a Dios? Esas cuentas de Dios nunca, o sea, eso no cuadra, porque nosotros damos primero a Dios y antes Él nos da mucho más. Ojo, no lo hacemos por esperar algo más a cambio, lo damos porque Él ya nos ha dado. Y para personas, algunos pueden decir, bueno, es que dar, no sé, voy a poner solo un ejemplo de un valor, dar 10,000 pesos a la iglesia o a ser generosos, pues eso no es mucho para mí, porque tal vez una persona gana bastante. Pero si una persona gana 100,000 pesos en el mes, 10,000 pesos va a ser mucho para esa persona. ¿Sí? Va a ser mucho. Pero entonces no se trata de lo mucho, de lo poco, se trata de ¿qué? De la fidelidad. Pero si alguna persona en algún momento gana, no sé, un ejemplo, 10 millones de pesos, 1 millón de pesos, ¿qué dice? Ay, eso es mucho. Por eso recuerden lo que les decía al principio de este hombre que decidió en su corazón hacerlo, porque no se trata de lo mucho, de lo poco, se trata de ¿qué? De la fidelidad. La Biblia nos enseña que la verdadera libertad financiera no comienza en cuánto ganamos, porque lo hemos hablado una y otra vez. Es que cuando yo me gane un poquito más, entonces, pues yo ya voy a ser generoso. Pero mientras más ganemos, más gastamos y menos ahorramos y menos damos. Comencemos entonces con cómo administramos lo que nos da. Entonces, los principios son muy claros. Vamos a enumerarlos una vez más para ya ir terminando en esta mañana. Honremos a Dios con lo que nos da. Recordemos que somos administradores. Invirtamos ¿con qué? Con sabiduría y discernimiento. Diversifiquemos para reducir riesgos y pensemos en el futuro. ¿Y qué va a pasar cuando apliquemos estos principios? Cuando vivimos de acuerdo con estos principios, nuestras finanzas dejan de ser solo un asunto ¿qué? Económico, y se convierte en una expresión de fidelidad a Dios. Porque Dios nos va a decir, es que buen siervo y ¿qué? Y fiel. Te di poco, lo multiplicaste, te di mucho, también lo diste. Y eso necesitamos aprenderlo cada día en nuestras vidas. Porque la fidelidad no se trata de cuánto es, sino lo que hay verdaderamente en nuestro corazón y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué tal si nos tomamos un tiempo para orar y pensamos en nuestras finanzas? ¿Y mis finanzas verdaderamente sí honran a Dios? ¿Sí estoy honrando a Dios con lo que Él me da? Y pensar si Él ha sido fiel con cada uno de nosotros y nosotros que estamos siendo fieles con lo que Él nos ha dado. Y simplemente tenga un momento de meditación. Si quiere cerrar los ojos los puede hacer, si los quiere tener abiertos. Lo importante es no distraernos en este momento. Y piense en cómo está manejando el recurso que Dios le da. ¿Es mucho o es poco? No estamos hablando de cantidades, es solo lo que Dios le da. Y pregúntese si con lo que Dios le está dando, usted está honrándolo verdaderamente. Si en esta mañana tal vez es un llamado de atención,
Y Dios está diciendo, te he dado tanto. ¿Y qué has hecho con lo que te he estado dando? Y incluso me pides más. Pero ¿para qué te voy a dar más si no estás siendo fiel con lo que te estoy dando? ¿Y qué le enseñó Dios hoy? Para aplicarlo en esta semana. Porque no solo se trata de lo que escuchamos, también se trata de aplicarlo a nuestras vidas. Y si necesita decirle, Señor, ayúdame a manejar mejor mis finanzas, dame sabiduría, porque hoy reconozco que solo soy un administrador y no soy el dueño de nada. Y algún día tú me vas a pedir cuentas de todo lo que me has dado y qué te voy a entregar. Si fuera hoy, ¿qué le vamos a entregar a Dios? Si Él nos pidiera cuentas hoy, ¿qué le entregamos? ¿Nos diría buen siervo y fiel? ¿O nos diría siervo malo? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y que esto pueda hacer algo impacto en nuestras vidas en esta semana. Y amado Padre, en esta mañana yo oro por aquellos que necesitaban escuchar este mensaje, por aquellos que necesitan vivir sus finanzas de una manera diferente a como lo están viviendo, que están en ese proceso de aprendizaje, que lo han intentado tal vez una y otra vez, pero vuelven y recaen en la deuda, en el gasto, y no están siendo buenos administradores de lo que tú les has dado. Y hoy es una buena oportunidad para reconocer que hay debilidad, que se ha fallado, pero que hay ese deseo de hacer las cosas bien. Y yo te pido por esas personas que reconocen que necesitan ayuda y que primero esa ayuda proviene de ti, que tú coloques en su corazón, en sus mentes, el deseo de cambiar, de hacer las cosas mejor para ellos, para sus familias, para su futuro, y que puedan encontrar también en otras personas que han encontrado sabiduría y discernimiento para manejar sus finanzas y que son coherentes con sus finanzas, que puedan ayudarles y hacerles acompañamiento, porque no es solo financiero, también es espiritual. Y aquellos que tú ya nos has enseñado sobre finanzas, permítenos seguir siendo fieles, porque en algún momento podemos fallar, somos humanos, somos falibles. Y permítenos seguir creciendo, aprendiendo, y mientras tú más nos des, poder ser cada vez más generosos, dar con amor, dar con ese deseo de saber que tú nos has dado tanto. Y lo hacemos como una expresión de amor, de gratitud, no esperando la recompensa, no esperando que tú hagas más porque tú ya hiciste mucho por nosotros. Gracias porque tú provees para todas nuestras necesidades, gracias por nuestros trabajos, gracias por las empresas donde nos permites laborar, por aquellos que ya se pensionaron y es el fruto de años de trabajo. Gracias, Señor, por aquellos quienes sus hijos sostienen a sus padres. Y tú provees por cualquier medio, Señor, y nos enseñas que somos administradores de lo que tú nos das. Y eso es algo de cada día, así como tú das el pan de cada día, el ser fieles es de cada día. Ayúdanos, por favor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, terminamos esta serie de finanzas. Espero que le haya ayudado o repasar conceptos importantes, afianzar. Recuerden, dentro de 8 días, ¿a qué hora vamos a llegar dentro de 8 días?
Y si quieres llegar al tiempo de oración, 9:30 de la mañana, ¿sí? 9:30 de la mañana empezamos con oración, pero 10 de la mañana, porque si no llega a las 10, ¿qué va a pasar con la parte del mensaje? ¿Qué pasa cuando llegamos a una película tarde? A veces es como aburrido, ¿cierto? No, qué pereza no llega a una película tarde. Por favor, lleguen temprano, animen a otras personas a llegar a las 10 para que no se pierdan lo que queremos de esta nueva serie de Jesús. Que Dios les bendiga y que pasen una muy buena semana.